yo ya llevo un ratito programando en Python. Yo empecé a programar Python como ya poquito antes del 2010, como por el 2008, empecé a aprenderlo como una alternativa del lenguaje de programación. Yo en ese entonces ya hacía aplicaciones web utilizando PHP y mezclando incluso con lenguaje C, porque PHP algunas cosas no las podía hacer en aquel entonces. Y era un poco arduo hacer ese trabajo y por alguna razón me tocó aprender Python, ¿sí? Yo normalmente ya llevo un rato que no trabajo para una empresa, sino que trabajo para empresas, ¿sí? Hago proyectos para empresas. Afortunadamente, digo, el trabajo no falta y realmente falta mucha gente que conozca Python con una experiencia mediana, yo diría, ya podrían ustedes colaborar en algunos proyectos. Si ustedes toman un curso, ustedes van a tener un nivel junior y con eso van a poder empezar a colaborar en algunos proyectos, digamos, básicos, digámoslo así, ¿no? Pero sí, necesitan ya, o sea, casi van a tener ustedes que pagar por que los contraten al principio, sobre todo, para que agarren experiencia, pero de verdad en Python van a agarrar experiencia muy rápido y en poco tiempo se los van a estar peleando. O sea, hay mucha demanda de programadores en Python actualmente. Pero bueno, aquí nada más, pues terminar de comentarles. Entonces, pues estoy en dos ramos ahorita principalmente. Una, como instructor. Yo ya daba cursos desde tiempo atrás, lo dejé un tiempo y después lo volví a retomar y sobre todo en Python. No solamente he dado cursos de Python, pero hoy sí estoy centrado fuertemente en dar cursos de Python. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir. Hay mucha demanda de programadores en Python. Entonces, si ustedes aprenden Python y se dan el tiempo para agarrar esa experiencia, créanme que tienen garantizado chamba de aquí a, no sé, 10, 20 años, cuando menos, ¿no? O sea, hay mucho trabajo que hacer en Python. Entonces yo trabajo haciendo proyectos para empresas, doy cursos. Aparte también colaboro con algunas comunidades de software libre, de Python, Rust, administrador de sistemas. Y ya en mi tiempo libre ando en bici y donde quiera que llego en bici, llego a comer lo que se pueda aquí en México. Un poquito nada más para ahí cambiar un poquito el esquema, ¿no? Bueno, ya. Empezando con un poquito de una frase un tanto interesante. Python es un lenguaje, fíjense que conozco varios lenguajes. Bueno, yo empecé aprendiendo Basic, después aprendí lenguaje ensamblador, después aprendí lenguaje C, después aprendí Fortran, en el Inter aprendí Pascal, después aprendí Prolog, que es un lenguaje funcional, después aprendí Java, después aprendí un poco de C++, después aprendí PHP y ya no me acuerdo qué otros lenguajes. Bueno, C Sharp también he aprendido un poco, JavaScript obviamente por la parte de aplicaciones web. Ahorita, bueno, aprendí Python y hoy estoy aprendiendo Rust, de hecho, que también les recomiendo aprender. Pero de todos los lenguajes, del cúmulo de lenguajes, y tal vez se me escapan algunos más por ahí, no hay un solo lenguaje que tenga una filosofía integrada, a excepción de Python, ¿sí? No conozco otro lenguaje que tenga esto. Y Python rompe en ese esquema con respecto a otros lenguajes. Les va a sugerir a ustedes precisamente hacer esta parte de simplificar su forma de pensar, simplificar su forma de hacer código, simplificar su forma de resolver problemas. Esa es la idea y la metodología o la filosofía que tiene Python. No solamente para hacer código, sino incluso si ustedes lo quieren ver así, lo pueden extender hasta su propia vida, ¿sí? Entonces, tiene como ¿cómo podríamos decirlo así? Como mandamientos. Realmente es como un decálogo, aunque son más de 10 preceptos o de 10 frases, 10 oraciones. Y esta que les pongo aquí es una de ellas, ¿sí? Que tiene esta filosofía Python. Y es muy interesante porque dice, si algo es difícil de explicar, seguramente hay una forma más simple de hacerlo. Si ustedes están resolviendo un problema y ni siquiera pueden explicarlo de forma simple, seguramente están tomando un camino muy complejo. Entonces busquen otro. O terminen ese, vean que funcione, pero después traten de simplificarlo. Seguramente, ¿por qué simplificarlo? Porque ustedes hacen código simple, que es lo que empuja Python, va a ser más fácil modificarlo, va a ser más fácil entenderlo, va a ser más fácil compartirlo, va a ser más fácil actualizarlo, va a ser más fácil también expandir
o ampliar las capacidades de ese código, ¿sí? Este, a contraparte, si es muy complicado y donde dice uno, no le muevas ni una variable o ni una línea porque igual deja de funcionar, ¿no? O sea, eso pasa en la parte de programación. El lenguaje C se da mucho, por ejemplo, en Java también, bueno, en las partes que a mí me ha tocado, en donde dice, ya no le muevas, si funciona, déjalo, ¿no? Entonces, la idea de Python es cambiar un poquito ese esquema. Y bueno, ahorita les voy a mostrar algunos, tal vez, ejemplos de eso. Bueno, entonces, ¿por qué Python? Antes de, bueno, además de esto que traigo aquí, eh, Python es un lenguaje de propósito general, no como muchos otros, o tal vez algunos lenguajes que son de propósito más específico. Python pueden prácticamente hacer casi todo lo que quieran, con ciertas ventajas para unas áreas que otras, que ahorita voy a mencionar algunas de ellas, y en donde ustedes, por ejemplo, para la parte laboral tal vez deberían de enfocarse. Sin embargo, inicialmente piensen que Python es un lenguaje todoterreno, ¿sí? ¿Por qué? Primeramente porque es simple. En lugar de escribir o tratar de pensar las ideas como lenguajes como C, C++, Java, que uno tiene que aprender la lógica del lenguaje, Python tiene una forma de trabajar que se acerca más a la lógica de cómo los seres humanos pensamos. No tenemos que bajar tanto las ideas al lenguaje máquina o lenguajes que se acercan más al lenguaje máquina. Entonces, ayuda bastante. Y una, digamos, tal vez muestra de esto es que hay en lugares del mundo, aquí en México no lo he encontrado, pero en otros lugares sí, en donde niños de 10 años, 12 años, están enseñando a programar Python a niños de 8, 9, 10 años, por ejemplo, ¿no? Hay por ahí un libro, si a alguien le interesa me lo pide, que se llama Aprende a programar tus propios videojuegos en Python. Y ese libro está hecho para niños de todas las edades. Dice, de 8 años en adelante o con que puedas leer, porque necesitas leer el libro, ¿no? Si ya puedes leer y puedes entender la lógica, un poco la lectura que haces, pues el libro puede ser para ti, ¿sí? Aunque dice que es para niños 8 años en adelante, está pensado para cualquier persona que incluso no haya programado nunca. Y ese libro da unas pautas e ideas y llega un momento en el que cada capítulo les muestra cómo hacer un pequeño juego. Son juegos muy sencillos, pero esos juegos van retomando ideas de lo que es, digamos, que el mundo de la programación, de alguna forma, ¿sí? Entonces, es una forma de explicarles o de comentarles que Python es un lenguaje bastante simple, sin embargo, no necesariamente, no es que no sea robusto o poderoso. Ahorita lo vamos a mencionar también. Ágil. Python es un lenguaje que apoya mucho metodologías ágiles y permite que ustedes obtengan resultados o desarrollen proyectos en menor cantidad de tiempo que si lo hicieran con otros lenguajes de programación. A mí me ha tocado trabajar, por ejemplo, en la parte contable. Y en la parte contable hay muchas ocasiones en que hay fechas establecidas para entregar o obtener resultados. Con Python he logrado generar y obtener esos resultados en tiempo que de otra forma tal vez no lo hubiera logrado o hubiera tenido que trabajar 20 horas al día, ¿no? Entonces, acá lo he logrado haciendo, no sé, 18 horas al día, tal vez, y en tiempo menor. En lugar de haber durado 3 meses de desarrollo, lo he realizado, por ejemplo, en un mes, ¿no? O unos 40 días aproximadamente. Entonces, les digo porque sí me ha tocado y yo puse a prueba, de hecho, esa agilidad del lenguaje. Dije, vamos a ver si es cierto que puedo desarrollar eso y les digo, en un proyecto contable logré obtener los resultados deseados. Entonces, sí, la verdad, yo sí les puedo como que dar fe, ¿no? De que Python es un lenguaje muy, muy, pero muy ágil. Y es por eso que desde más o menos 2010 no lo suelto, ¿no? O sea, no es el único lenguaje que estaba ocupando. Hoy en día casi sí. Digo, a excepción de JavaScript, que es para la parte de aplicaciones web, que es lo que hago ahorita mucho. Este, pero prácticamente ya no lo he soltado. Bueno, ¿qué más? Propósito general, lo que les menciono ahorita. Pueden ustedes programar desde aplicaciones en todas las áreas de las ciencias, matemáticas, física, química, biología, antropología, cosmología, por ejemplo. Hubo por ahí un proyecto hace el año pasado, me parece, que estaban obteniendo imágenes de radiotelescopios del universo y estaban fusionando muchas de esas imágenes utilizando varios radiotelescopios del mundo para generar una mega imagen de una parte del universo. Un proceso muy interesante,
Y adivinen, ese procedimiento y esos algoritmos y todo ese procedimiento fue realizado con Python, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Entonces, son ejemplitos ahí que les pongo así de cosas muy extravagantes, hasta cosas más simples, ¿no? No sé, desde la parte del ámbito artístico, ¿no? O sea, pueden ustedes crear imágenes, pueden interaccionar con otro tipo de herramientas, por ejemplo, herramientas en 3D. Ustedes podrían automatizar procesos en 3D de herramientas, hasta pasar por, no sé, la parte de sociología, en donde tengan que generar la captura o proceso de información de un algoritmo, de un análisis, no sé, hasta generar resultados, no sé, para la parte de biología, no sé, o cómo le llaman esta parte, eh, química molecular, no sé, bueno, biología molecular. Se me olvidó ahorita el nombre por ahí, que también hay muchas librerías para eso. Entonces, pueden hacer prácticamente con Python lo que ustedes quieran, o casi lo que ustedes quieran. Eh, la otra cosa importante aquí, busquen, si quieren, ustedes tienen duda un poquito más acerca del lenguaje, busquen índices de los mejores lenguajes de programación. Hay ratings por año. Y no les menciono uno porque realmente hay varios. Y cada índice, pues tiene como ciertas métricas en donde posicionan a uno u otro lenguaje como primeras opciones. Afortunadamente, o gracias al desarrollo que ha tenido Python, ahorita en casi todos los índices está en los primeros tres lugares, ¿sí? Ya sea por practicidad, porque la gente lo usa, porque es comercial, porque se está pidiendo en la parte laboral. Entonces, está posicionado bastante bien ahorita. Entonces, búsquenlo. Hay diferentes, digo, métricas dependiendo del interés tal vez de cada quien. Multiplataforma, ustedes pueden desarrollar en Python y su código, si está de alguna forma bien hecho, digámoslo así, como cubriendo algunos requerimientos básicos, su programa puede funcionar en plataformas como Windows, Linux, Mac o incluso otras dispositivos pequeños como son Raspberry Pi, que son mini PCs, o dispositivos más pequeños como microcontroladores también podría ser, ¿sí? O sea, hay diferentes formas de agarrar un programa en Python y ejecutarlo en diferentes plataformas. Entonces, eso es una gran ventaja también. Otro punto importante de Python, hay muchas librerías que se pueden ocupar. Ya tiene un mundo de código hecho de forma estándar y tiene una comunidad que sigue creando más librerías para Python. Entonces, de hecho, aquí me voy a detener tantito en la presentación. Esto vale la pena compartirlo de una manera diferente. Y quiero mostrarles, por ejemplo, cómo hay mucho, o sea, hay mucha comunidad haciendo cosas, ¿no? Hay una página, por ejemplo, que se llama pypi.org, que realmente esta es una abreviación. Estas paginitas o estos links los voy a ir poniendo por acá en el chat. Déjenme ver dónde dejé el chat. Aquí. A ver, ábrete el chat. Acá está. ¿Sí? Lo comparto aquí en el chat de Zoom porque le interese también tenerlo. Esta es una página que se llama pipi.org, PYPI, y es un índice de muchos módulos o librerías creadas en Python por la comunidad. Estos módulos hay que tener cuidado. Como son creados por la comunidad, no todos son auditados. Hay que revisar un poquito qué módulos ocupar, la historia que tiene, las versiones que tiene y la comunidad que hay detrás. Si es una persona o dos, habría que tener cuidado si nos conviene o no ocuparlo, pero en general hay mucha información aquí. Hasta el día de hoy tenemos, o este índice tiene 338.072 proyectos registrados. Y uno puede buscar aquí, pues, sobre qué quiero, o sea, quiero ver si hay algún módulo de Python para que pueda hacer, no sé, por ejemplo, procesamiento de imágenes, por decir algo, ¿no? Vamos a ver aquí, para manejo de imágenes, aquí me regresa que hay 60 proyectos que tienen que ver con imágenes y a lo mejor no hice la búsqueda correcta, ¿sí? A lo mejor tengo que ver con imágenes o tengo que ver con un tipo especial de imágenes, por ejemplo, archivos PNG, ¿no? Podrá manejar archivos PNG. Uy, pues esto me regresó 10,000 proyectos o más para manejar algo de PNG, ¿no? Este, por ejemplo, algo diferente, no sé. A ver, sugiérenme una palabra que a ustedes les interese, un tema, algún área de aplicación. A ver, para buscarlo ahorita aquí. Pónganme aquí en el chat, digo, para que no sea tan, un poquito más participativo esto.
¿De qué les interesaría? ¿A qué les interesaría poder aplicar Python? Independientemente, no si están trabajando en algún lugar, estudiando en un área, a nivel, no sé, por ejemplo, también hobby, ¿no? Puede ser algún interés también. A ver, por ahí, por ejemplo, dicen inteligencia artificial. Gracias por ahí, Alexandra. Vamos a ver. Podemos buscarlo así, como IA. Lo voy a poner como IA. Más bien sería AI, ¿no? En inglés. Aquí lo voy a poner en inglés. Vamos a ver si nos aparece algo. Y, por ejemplo, aquí hay varios proyectos, Artificial Intelligence, algunos códigos, y bueno, pues hay bastantito aprendizaje para Python, hay muchas librerías acerca de esto, y bueno, a lo mejor también habría que ver, buscar un poquito más de biografía y buscar librerías específicas para áreas en particular de inteligencia artificial, ¿no? Pero fíjense, o sea, nada más buscarlo así, no sé si incluso eh, podría también buscarlo como el texto ay, no me deja copiarlo, o sea, el texto completo, que es Artificial Intelligence. Bueno, así ya fue más restrictivo, ya no fueron 10,000, fueron 2,500. Tenemos un poquito menos proyectos, pero son un poco más específicos. Habría que ver si esto filtrado con alguna librería también podría ser más específico. Por ahí me mencionó Bruno también estadística, ¿no? Statistics, ¿no? Es así, ¿no? Si no me falla la memoria, ahí está. También tenemos 5,402 proyectos que manejan algo relacionado con estadística, desde la parte de cálculos hasta la parte de presentar resultados, porque son dos cosas a veces que uno cree que se manejan como en el mismo paquete. Una cosa es procesar y obtener resultados estadísticos y otra cosa es generar y visualizar esos resultados, ¿sí? O generar reportes, por ejemplo. Entonces también podría ser buscar de forma correcta qué es lo que queremos nosotros hacer. Bueno, este, entonces, esta página, de verdad, se la recomiendo mucho. Hay mucho aquí que hacer y nada más sí, la sugerencia que yo les haría es, por ejemplo, este paquete que está aquí al principio, dice actualizado octubre 16, 2014. Este paquete en particular yo lo ocuparía con mucha reserva porque no tiene actualizaciones, o sea, está muy desactualizado y además dice aquí Python 2. Python tiene dos grandes versiones. Empezó, digamos, con versiones muy anteriores y la que se hizo muy popular fue la versión 2, 2.7 en particular. Y hoy en día todavía hay proyectos que tienen mucho código en la 2.7. Ya tiene algunos añitos que está la 3, pero pues no es fácil migrar, ¿sí? Todo el código que se haya realizado por X proyectos. Entonces, eh, la recomendación es ocupar librerías o módulos que tengan ya soporte para la versión 3 en adelante. Hoy en día estamos en la versión 3.10 ya de Python, entonces, digo, este proyecto está muy desactualizado. Entonces, recomendación para buscar módulos, ¿qué es? Que estén relativamente actualizados, por ejemplo, este dice junio 21 de 2020, todavía es válido 2020, y obviamente si hay alguno que diga 2021, por ejemplo ¿sí? Que dice marzo 4 de 2021, mucho mejor, ¿no? Marzo, acá hay otro que dice julio 11, yo me metería más a revisar estos proyectos porque están vivos y hay una comunidad que los está soportando, ¿sí? Entonces, esa sería una recomendación al buscar módulos por acá en Python. Bueno, ya, me detengo aquí tantito porque digo, este fue un como break aquí para comentarles acerca de qué tiene Python un poquito y por qué lo hace eh, tan ahorita popular, el que mucha gente lo está ocupando en muchas áreas, ¿sí? Es gran cantidad de librerías. Y bueno, eficiente. Python es un lenguaje interpretado. ¿Qué significa? Que cada vez que se escribe un programa en Python, se lee una línea, se traduce a código máquina, se ejecuta y después de eso se lee la siguiente línea, se traduce en código máquina, se ejecuta y así sucesivamente. Eso es un lenguaje interpretado. Python es un lenguaje interpretado, JavaScript es otro lenguaje interpretado, C no es un lenguaje interpretado, por ejemplo, es un lenguaje compilado, C++ es un lenguaje compilado, C# es un lenguaje compilado, eh, Java, por ejemplo, Java es un caso especial. Es un lenguaje compilado, pero pseudo compilado. Ese es un caso raro, entonces no lo voy a mencionar más ahí. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia y por qué qué tiene que ver con la eficiencia? Normalmente los lenguajes compilados agarran todo el código de su programa, lo traducen
al lenguaje máquina y luego lo ejecutan. Entonces, al hacer eso, ganan una alta eficiencia en recursos y en ejecución. Por eso C es uno de los lenguajes de mayor velocidad hoy en día. Aún siendo hoy en día, hay índices en donde ponen como top lenguaje C, aunque es un lenguaje que lleva años, ¿sí? Entonces, si ustedes saben C, también puede ser que les vaya muy bien por ahí en la parte laboral. Eh, pero entonces, ¿qué pasa con Python? Si es un lenguaje interpretado, al ser lenguajes interpretados, se lleva más tiempo en su ejecución porque se va traduciendo línea a línea al lenguaje máquina y se va ejecutando. Sin embargo, Python ha como salvado un poquito esa parte, digamos, en su propia estructura de creación, hace que la ejecución de su código sea realmente muy ágil. Y más aún, mucho de la parte, digamos, del núcleo de Python, por así decirlo, está construido en lenguaje C. Entonces, pues, digamos, está heredando eficiencia del lenguaje C y muchas de sus librerías también están construidas directamente en lenguaje C precisamente para ganar ese nivel de eficiencia. Entonces, en algunas cosas, si uno no hace un uso bueno del lenguaje, digámoslo así, podría ser que su programa no sea eficiente. Pero aprendiendo buenas prácticas, ustedes pueden hacer que un programa en Python sea altamente eficiente y hay gente manejando, por ejemplo, hay una conferencia que dio una persona en donde dice, también de cosmología, dice, procesé 1 billón de datos de estrellas para hacer, no me acuerdo qué análisis estaba haciendo, pero lo hizo con Python, ¿sí? Entonces, vean, o sea, 1 billón de datos de estrellas procesados con Python y hacía unas gráficas, creo que en tiempo real, incluso además, ¿no? Entonces, de verdad, no es tan malo en la parte de eficiencia, a pesar de ser un lenguaje interpretado, cumple con muchas buenas expectativas en tiempos, sobre todo. Bueno, ahora, me voy para la parte de por qué o qué es lo que ustedes deberían de hacer para la parte laboral, si es que aprenden o quieren aprender Python. Bueno, una de las partes que más, o de las áreas en donde más se está empleando Python a nivel laboral, en muchas empresas, y más hoy en día en las empresas digitales, es en la parte de procesos. Hablando de empresas que son de tecnología, muchos de sus procesos tienen que ver con la transformación de datos o manipulación de sus, ¿cómo podemos decir? De su infraestructura digital. ¿Qué significa aquí? Hay muchas tareas que se repiten a diario y se repiten y se repiten y se repiten. Pueden ser iguales o pueden ser que tengan diferentes datos o diferentes fechas, no sé, pero son tareas que se repiten constantemente. Entonces, esas tareas, ¿sí? Está buscándose, las empresas están buscando gente constantemente que puedan aplicar Python para automatizar parte o todos esos procesos, ¿sí? Eh, y estos procesos, normalmente, como aquí menciono parte de esa lista, tiene que ver con captura de información, por ejemplo, de dónde se obtiene la información, información que se tiene que obtener todos los días, a lo mejor de una fuente externa, de una base de datos, o a lo mejor hay que estarla capturando de las páginas de la competencia, entonces hay que ocupar web scraping con Python para estar escarbando esa información en la web y generar una base de datos como tal. O sea, hay muchas posibilidades en información y procesos que se pueden ustedes automatizar en ese caso utilizando Python, por ejemplo, ¿no? Si ustedes están, por ejemplo, en una planta de producción, en donde hay un tren de producción, una línea de producción, normalmente esto lleva es un proceso que lleva varios pasos, varias etapas, en donde hay a veces maquinarias, ¿sí? Que ejecutan una acción en cierto tiempo, tal vez, aunque esos tiempos pueden ser mayores o menores, o puede ser que en una línea de producción sea más eficiente que la otra, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué las máquinas, si son iguales, una línea de producción es más rápida que la otra? Se requieren datos para poder obtener a veces esas respuestas. ¿Y cómo se obtienen esos datos? Bueno, colocando sensores o automatizando algunas de las partes para poder determinar el tiempo, por ejemplo, de cada proceso o el tiempo que tarda una máquina en particular. Entonces, ahí se pueden colocar, por ejemplo, yo les mencionaba hace rato una Raspberry Pi, se pueden colocar Arduinos, por ejemplo, o microcontroladores ya de forma específica para capturar esas variables de forma física, sean
tiempo, temperatura, presión, concentrar toda esa información y generar un bloque de resultados para poder determinar o eficientar todos esos procesos o líneas de producción, ¿sí? Entonces, pues es otra área de aplicación y estaríamos haciéndolo también con Python. Automatización por medio de control numérico, también. Eh, Ahorita, por ejemplo, lo que está muy de moda, bueno, no sé si todavía lo vean mucho de moda, toda la parte de impresión 3D, por ejemplo. Ustedes pueden hacer una impresora 3D con Python, por ejemplo, o pueden ocupar una Raspberry Pi, un Arduino, programar, o sea, colocar todo el hardware y utilizar Python para, pues, automatizar parte de ese proceso. Digo, ese es el caso más como ahorita comercial que existe. Pero, por ejemplo, hay maquinarias que se llaman como CNCs, que sirven para hacer, por ejemplo, todos los aparatos que hacen corte láser, ¿sí? También ustedes podrían adecuar o ajustar algunos de ellos para que hagan algunas cosas que a lo mejor originalmente no hacen. O construir uno a la medida, por ejemplo, en tamaño y en capacidades que alguna empresa necesite, por decirlo así. Entonces, hay mucho ahí que se puede hacer también y lo pueden hacer con Python. La parte de Internet de las cosas, también ustedes, no sé, Internet de las cosas ahorita es que ustedes tengan, no sé, algún dispositivo en casa que tenga un procesador que esté sensando la cantidad, no sé, de temperatura y que como eso se calientó mucho, hay que mandarle hielo al cliente, ¿no? Entonces, pues eso se puede programar con Python y ahí no solamente a lo mejor es un proceso, sino que es una cadenita de componentes. Por ejemplo, una cosa es el dispositivo que está pegado, por ejemplo, a un refrigerador y otra cosa aparte tienen ustedes que programar el servidor o un central en donde va a estar recibiendo toda esa información, procesándola y generando todas las métricas necesarias para saber, qué cliente necesita, por ejemplo, que le mandemos hielo, ¿no? Podría ser. Entonces, eso es Internet de las cosas, de verdad es algo muy interesante y está en pleno auge. O sea, no sé, bueno, ahí de verdad esto es fascinante realmente. Eh, ¿Qué más tenemos aquí? Creando scripts para automatizar procesos digitales, bueno, lo que ya les mencioné. Y aquí les voy a compartir también un link, ¿sí? O sea, de esto que les estoy platicando, déjenme copiarlo por acá, lo pongo aquí en el Zoom también. ¿Y ahora qué puso aquí esto? Este, ¿Por qué les menciono este sitio en particular o esta nota? Realmente lo que les estoy compartiendo es una publicación que se hizo ya en el 2019 y de verdad fue una publicación muy interesante. Todos conocen Netflix, seguramente. La pregunta es, por ejemplo, si yo quisiera entrar a trabajar en Netflix, ¿tendría alguna ventaja competitiva que yo sepa Python? Pues este artículo les puede dar una pista de todos los procesos en donde internamente Netflix ocupa Python para automatizar y eficientar sus procesos, ¿sí? Entonces, de verdad, no tiene, eh, digamos, no tiene desperdicio aquí. Y de verdad, Netflix se lució al publicar, al hacer público estas notas, este artículo. Pues precisamente cómo está Netflix, cómo es que emplea Python, y aquí precisamente dice cómo Netflix usa Python en todas las diferentes áreas. Curiosamente, Netflix lo ocupa a nivel interno. Con Python yo puedo crear aplicaciones web. Por ejemplo, pude haber creado el portal de Netflix para que los clientes se conecten, seleccionen, elijan películas, se pongan su usuario, su clave y les pueda yo manejar toda la parte de sus membresías, por ejemplo. Pero resulta que Netflix dice, no, yo no estoy empleando Python para la parte del portal, ahí estoy empleando otras herramientas. Yo ocupo Python para toda la parte de mis procesos internos, ¿sí? Y digo, está muy largo esto, pero aquí, por ejemplo, en el índice que menciona, dice las áreas, ¿sí? Aquí OpenConnect, esto no sé realmente a qué se refiere, pero bueno, es un área que él tiene en donde emplea Python. El equipo de ingeniería, demanda de ingeniería también, ¿no? Para la parte de infraestructura de aprendizaje de máquina, también para el procesamiento de Big Data, experimentación científica, mencionan ellos, para la parte de procesamiento de video, ¿no? Para codificar y decodificar video, también lo están empleando ahí, o sea, obviamente se puede automatizar eso con Python,
para la parte de animación y efectos especiales, para la parte de información de seguridad, por ejemplo, monitoreo, que bueno, ya también ponen acá monitoreo y autorremediación, le dicen ellos, algo así como autorreparación, ¿no? O sea, hacen programas que bajo ciertas alertas, pues generan ciertos cambios en las configuraciones para que no les estén pegando, sobre todo los hackeos, que deben estar ellos al día, ¿no? Entonces, chequense esta nota, la verdad, está bastante completa y les puede dar una idea, sí, mucho más específica de cómo una empresa está empleando Python en su día a día, ¿no? Entonces, ahí se los dejo también. Bien. Eh, entonces, esa es otra, bueno, es el área, precisamente la parte de procesos. Y viene el otro punto que es en datos, ¿sí? El otra gran área donde ustedes pueden ahorita, digamos, incursionar y que se está pidiendo mucha gente es en procesamiento de datos. En procesamiento de datos, ahorita a nivel internacional, hay dos herramientas o dos lenguajes que se están peleando, digamos, esta área. Python y R. Son dos lenguajes que tienen muy buenas herramientas para procesar datos. Dependerá la inclinación de cada quien inclinarse por uno o por otro. Obviamente, si me preguntan a mí, pues yo le voy a decir que Python, ¿no? Sin embargo, fíjense que R tiene lo suyo. Y hay algunos colegas que conozco que trabajan en R que platicando con ellos, de repente intercambiamos información y me dicen, fíjate que hay cosas que en Python tiene mejores que R. Dice, pero también R como que tiene cosas que tiene ya que la gente programó, no es que sean mejores que en Python, pero que en Python no existen. Entonces dice que hay gente o hay empresas o lugares de trabajo que están buscando a gente que sepa los dos para transformar algunos códigos que ya están en R y pasarlos a Python, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí les digo, hay digamos, necesidad que pues, si alguien quiere aprender R también podría cubrir esos perfiles, ¿no? Entonces, en datos, ¿qué se necesita? ¿Qué es lo que hace uno en Python, sobre todo en la parte de datos, para empezar a obtener información? Un poquito ya se los mencioné. La información se puede obtener de 1000 lugares, dependiendo pues el tema, la fuente, el origen. Incluso puede ser que no existan datos. Entonces hay que construir los datos, ¿no? Como lo que les decía, por ejemplo, de los sensores, ¿no? O a lo mejor hay que generar encuestas, no lo sé. O sea, ¿de dónde tienes esos datos? Bueno, una vez que tiene los datos, otro proceso de la parte de que necesitan hacer ustedes y que se puede hacer con Python es la limpieza de información. A veces los datos no vienen como uno quisiera que vinieran. Normalmente uno siempre viene en la parte teórica y dices, teóricamente los datos deben venir así. Ajá, en la teoría eso es lo que se dice, pero en la práctica vienen datos erróneos, mal capturados, datos vacíos o incluso no íntegros en el sentido de que a lo mejor vienen mal acomodados. Entonces, esa limpieza, ese proceso de limpieza se puede hacer con Python. Y aquí hago un poquito una pausa. En el área de ciencia de datos que se hace en general, independientemente sea con Python o con cualquier otra herramienta, hay por ahí, la estadística se ocupa mucho acá, y dicen, cuando tú vas a hacer procesamiento de datos, ¿sí? En general, o hacer análisis de información o análisis de datos, normalmente el 80% de tu tiempo, en general, lo vas a emplear en la parte de obtener tus datos, limpiar tus datos, acomodar tus datos, procesar tus datos, entender tus datos y dejarlos listos para el análisis. El 20% o tal vez menos va a ser para la parte del análisis, ¿sí? Y en eso, por eso Python ha sido muy bueno. Python es muy bueno para esta parte de procesar datos. Ahorita a ver si les puedo hacer un ejemplito de esto para que lo vean. Entonces, bueno, es algo que se va a hacer mucho en Python. Estructuración de la información, pues es parte de lo mismo, acomodar datos. Explorar y análisis de la información, entender tu conjunto de datos, saber qué datos tienes y poder generar como que un pre-resultado de decir, ya entendí mi conjunto de datos, ahora sí puedo empezar a hacer un análisis, ¿sí? Y obviamente ya para la parte de análisis, pues viene análisis y algo muy bonito que puedes hacer también por acá es predicciones, ¿no? Aplicar modelos matemáticos para intentar hacer pues algunas predicciones. O incluso algo de inteligencia artificial también lo podrían aplicar. Bueno,
¿Qué les tenemos por aquí? Que de verdad hay mucho. Preguntas, por favor, si quieren comentarlos, ahorita aquí donde me he detenido tantito, háganlas también. Estoy viendo que no me vaya a faltar tiempo porque, este, a mí se me va el tiempo muy rápido. Si no, Jaime, yo creo que ya llegará y me dirá, ya, 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 detente, detente. Pero mientras tenga yo tiempo, yo sigo aquí platicándoles de Python. Pero a ver, no sé si hay alguna pregunta, quieren comentar algo, anímense de verdad, ¿eh? Fíjense que esto que estamos haciendo no solamente es para que, digamos, ustedes ahorita asistan, escuchen un poquito, pero acá en Bedu, eso se los comparto porque yo también soy instructor aquí en Bedu ya de hace un ratito, bueno, colaboramos aquí en Bedu de varias formas, este, pero mucho lo que se intenta hacer es que haya que ustedes se lleven algo, ¿sí? O sea, como lo que decía Jaime al principio, que cuando menos ustedes digan, Python es para mí, que ese es mi objetivo, que al menos ustedes lo consideren una herramienta para ustedes viable para resolver algo, ¿sí? Algo de su día a día, si se puede, mucho mejor, ¿no? No es algo simple al principio, sobre todo si nunca han programado. Entonces, ahí viene otro detalle. Si nunca han programado, posiblemente Python sea el lenguaje indicado para ustedes. Es un lenguaje muy noble para empezar a programar. Si ya han programado, pues puede ser una buena herramienta para complementar lo que ustedes ya saben. Y posiblemente, al igual que yo, digan, a lo mejor me quedo con Python y con algún otro lenguaje que también les sea útil en la parte laboral, por ejemplo, ¿no? Ok, a ver, voy a pasar a la siguiente parte en donde voy a intentar mostrarles un pequeño ejemplo de Python, que este ejemplo se puede extender tanto como uno quiera. Les voy a mostrar, por ejemplo, aquí un poquito la gráfica que les estoy aquí colocando. Les voy a mostrar cómo podemos partir de una carpeta, realmente es una carpeta en donde voy a tener un conjunto de imágenes. Y lo que quiero hacer es agarrar esa lista de imágenes, extraerla, tal vez filtrarla, ¿sí? Y generar un resultado que pueda yo tener el nombre de la imagen, tal vez el tamaño de la imagen, también me interesaría, podría yo organizar la imagen por eso. Tal vez esos dos datos, nombre y tamaño, ¿sí? Y a lo mejor filtrar, ¿no? Solamente las imágenes que sean, por ejemplo, de tipo JPG, por aquí tengo algunas PNG, ahorita se las voy a mostrar. Entonces, imagínense que este es un proceso que ustedes tuvieran que realizar constantemente, que tengan una carpeta en donde le estén llegando imágenes constantemente y tengan ustedes que filtrar esa lista de alguna manera, obtener el tamaño en bytes de esa lista de archivos, de cada uno de ellos, y generar un resultado para que después ustedes lo puedan importar en una hoja de cálculo y pueden realizar ya lo que quieran ahí, o sea, desde ordenar, graficar o, no sé, compartir con alguien más esos datos, ¿no? Entonces, es algo tal vez muy simple, muy sencillo, pero que uno puede empezar a ver un poquito la potencia y la potencialidad que tiene el lenguaje Python. Entonces, voy a ello. Me salgo tantito de la presentación. Ahí está. Y en esta carpeta tengo, pues, un conjunto de imágenes, ¿sí? Ahí hay varias imágenes, eh, que de alguna forma me llegaron. Entonces, por cierto, también me gusta a veces hacer ¿cómo se dice? Esto para desestresarse. No sé si conozcan este arte que se llama cuentas Hama. Y estaba yo ahí un poco aburrido y dije, voy a hacer el logo de Python utilizando cuentitas Hama. Estas se ponen en una base y después se le pone un papel encima y con una plancha se pegan estos y ya queda la figurita, bastante interesante, por cierto. Entonces, esto lo hice precisamente para un curso que impartí. A todos los que acreditaron al final, les hice una como medallita esta de Python y se las entregué a cada uno, ¿no? Son locuras, ya son locuras personales, ¿eh? O sea, no es algo que vayan a ver acá siempre en Bedu. Esto ya se los menciono yo a nivel personal, porque no sea que vayan a todos a inscribirse en un curso y van a decir, no me dieron mi medalla en Python. No, porque eso lo hace Ricardo Torres nada más. A veces, cuando está aburrido, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos por acá, algunas imágenes. Entonces, vean que tengo imágenes en JPG, varias por ahí. Tenemos también imágenes en PNG, que no me interesaría, por ejemplo, en este caso a mí importar o que formen parte de mi lista,
Solamente quiero las imágenes que son JPG y quiero también obtener el tamaño, ¿sí? Para poder tener una lista y poderla generar obtener una hoja de cálculo. Bueno, entonces vamos a hacer esa parte. Digo, esto es para mostrarles qué es lo que tenemos. Y bien, ¿cómo funciona esto en Python? Para poder trabajar en Python, nosotros necesitamos tener instalado, pues obviamente el lenguaje, como cualquier otro lenguaje, se descarga de alguna página. Hay varias páginas para instalar Python. Yo utilizo una versión en particular, de hecho eso también se los puedo compartir. Si a alguien le interesa hacer una instalación de Python y empezar a hacer pininos por ahí, hay uno que se llama Python Miniconda. Yo ocupo mucho este porque funciona muy bien en casi todos los sistemas operativos, no importa si tienes Windows, Linux o Mac, es muy similar cómo funciona este Python. Entonces, tiene ciertas ventajas con respecto a la versión, sobre todo oficial, pero es la misma versión, o sea, nada más la forma de instalación cambia. Les comparto el link por acá también, si a alguien le interesa instalarlo. Acá les dice requerimientos, versiones para instalar Windows, Mac o Linux, y algunas opciones más por ahí, versiones diferentes. Al final hay documentación de instalación también, si les interesa a ustedes. Está bastante completo este sitio. Bueno, entonces, primera parte. ¿Qué necesitan ustedes? Tener, pues, el idioma, lenguaje instalado. Yo ya lo tengo. Y normalmente, cuando uno empieza a programar por acá en estos lenguajes, uno va a hacer uso de este programita que acabo yo de abrir, que de hecho no lo mostré, pero en los lenguajes como, bueno, sistemas operativos como Linux o Mac, eso se conoce como terminal. En la parte de Windows, para la gente de Windows, esto se conoce como la ventanita de comandos, o algo así como cuando ustedes instalan Miniconda, se instala algo que se llama Anaconda Pro. En Windows pueden encontrar eso si instalan Miniconda, ¿no? Bueno, entonces, primera parte, ¿qué necesito saber? Que tengo Python funcionando. Aquí hay que escribir, ¿sí? Casi no se ocupa el ratón. Aquí escribimos y le damos Enter. Y esto nos dice, oye, tienes Python versión 3.74. Perfecto. Entonces ya tengo Python instalado. Segundo, me tengo que cambiar a la carpeta, ¿sí? A donde voy a trabajar. En este caso es escritorio. Y, ¿cómo se llamaba la carpeta? Vamos bien. Python laboral se llama. Python laboral. Bien. Entonces, aquí hay varios comandos que a lo mejor no los van a conocer, pero son para ver listas de archivos, en este caso. ls es un comando en Mac o en Linux que sirve para ver listas de archivos. En Windows ocupan el comando dir, por ejemplo. Y aquí solamente tengo la carpeta imágenes que ya les había mostrado anteriormente. Aquí voy a empezar a construir mi programa. Y mi programa, que nos va a hacer este filtrado de imágenes, lo vamos a llamar así, precisamente, imágenes.py. ¿Cómo hago para escribir un programa en Python? Bueno, normalmente ocupamos un editor de código. Hay muchos editores de código disponibles. Dependerá también de cómo se sientan ustedes más cómodos. No es que ustedes ocupen uno de forma obligatoria. Pueden ocupar, si ya tienen uno instalado, también lo pueden ocupar. Yo en particular para Python les sugiero uno que se llama Sublime Text. Pues creo que es este que está aquí. También les pongo por acá el link, comparto el link, por si a alguien le interesa descargarlo, también para ir aprendiendo, jugando con él un poco. Y un editor en particular, ¿por qué se recomienda este editor? A diferencia de casi todos los demás editores, este editor, para empezar, está creado en Python. Entonces, apoya mucho la sintaxis de Python y la velocidad de escribir es bastante buena. Segundo, ocupa muy poquitos recursos. Yo antes ocupaba mucho otro editor que se llamaba Atom, pero parece tipo Google, que se consume la RAM, pero como loco. Y no. Ocupé otro editor. Bueno, en Windows a veces ocupo uno que se llama Notepad++, que también es muy bueno. Para Windows en particular, Notepad es bastante bueno. Y bueno, ahorita hay otro que está mucho de moda que se llama Visual Studio Code, que es creado por Microsoft. Pero ahí yo revisé un poco la licencia y la licencia dice que Microsoft va a estar auditando todo el código que tú escribas y que va a estar mandando reportes a los servidores centrales de Microsoft si tú aceptas ocupar ese editor de forma gratuita. Entonces yo dije, por alguna razón, yo en mi máquina, yo ocupo Linux, me he separado de Windows ya varios años. De hecho, ya tiene años que no ocupo Windows.
Y entonces, por eso es que he decidido no ocupar Visual Studio Code. Digo, revisen las licencias, ¿eh? Revisen las licencias, eso es importante. Pero bueno, ahí se los dejo. De todas formas, es un buen editor, hace buena chamba, pero es un poco pesado, ¿sí? Así como Atom, Visual Studio Code, consumen una cantidad de recursos considerables y por eso es que no los ocupo y no los recomiendo tanto. Si a ustedes les agradan sus editores, digo, y aceptan los términos de licencia, ocúpenlos adelante, ¿no? O si por la parte laboral también dicen, no, aquí en esta empresa solamente ocupamos Visual Studio Code, pues no queda de otra, ¿no? Bueno, si quiero trabajar ahí, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este es un buen editor, la verdad, se lo recomiendo bastante. Es un editor gratuito, no es software libre, pero es gratuito de por vida. Y lo que va a pasar es que si ustedes, después de ocuparlo y guardar, por ejemplo, no sé, unas 10 veces, les aparece un mensaje que dice, oye, ya llevas ocupando este editor un rato, cómpralo, ¿no? O sea, compra una licencia y tú le puedes dar cancelar. Y después otras 10 veces te va a decir, oye, cómpralo, ya lo llevas ocupando un rato y le puedes dar cancelar. Y así, hasta que te canses o lo compres, ¿no? Yo incluso casi no ocupo editores de este tipo. Hay editores que se ocupan, ahorita les voy a mencionar otro editor, ¿sí? Que para quienes sean un poco más así de tipo hard, ¿no? En código, ustedes quieran ocupar, hay editores que se ocupan acá en la terminal, que no necesitamos, de hecho, una ventana gráfica y desde aquí uno puede editar cosas. Por ejemplo, este es un editor que se llama BIM, que es algo que uno aprende a ocupar y que realmente tiene buenas prestaciones, pero no se recomienda para gente que va empezando porque la curva de aprendizaje es muy alta. Todo es por eh, secuencias de teclados o secuencias de teclas y hay que aprendérselas. No hay un menú de ayuda, es un poquito, esa sí tiene su nivel de complejidad. Entonces, por eso no se lo recomiendo y realmente vale la pena ocupar Sublime Text. Entonces voy a ocupar por aquí Sublime Text para empezar y vamos a empezar a hacer un pequeño programa. Aquí déjenme, de hecho aquí está, ya me apareció, bueno, aquí más bien que hay otra versión más nueva, en este caso no me ha dicho que lo compré todavía. Pero bueno, déjenme cerrar esto porque aquí tengo precisamente abierta otra carpeta de otro proyecto que estaba yo haciendo. Voy a abrir aquí la carpeta de lo que estábamos ahorita mencionando, que es esta. Ahí le vamos a decir Opens. Listo. Aquí ya estoy en la carpeta que les había mencionado, que es Python laboral, y estamos con la carpeta de imágenes ahí. Y entonces vamos a crear nuestro script que se llama, eh, bueno, vamos a guardarlo, voy a guardarlo para empezar. Aquí uno hay que colocar el nombre del script. Voy a ponerlo por acá. Aquí lo voy a poner Python laboral. Y lo voy a leer, me voy a poner lee guión imágenes.py de esta manera. Así voy a llamar. Normalmente los programas que se hacen en Python terminan con PY. Ya es un estándar que se ocupa para casi siempre, ¿sí? Bueno, ahí está. Acabo de crear ya un script que tiene este nombre y pues voy a empezar a trabajar un poquito. La idea que quiero yo hacer, o sea, otra vez, cuando uno empieza a crear programas, es importante que uno sepa encontrar la solución antes de hacer el programa. El que uno sepa un lenguaje de programación no implica que ya uno sepa la solución al problema. Entonces, esa es una parte que a mí en particular me encanta de programar. Porque si voy a programar, por ejemplo, les digo, he trabajado, por ejemplo, para la parte contable, tuve que aprender algunos principios de contabilidad y de fiscal, sobre todo, para poder crear un programa que cubriera los requerimientos del procedimiento que hacían varios, el departamento de contable de esa empresa. Entonces, a mí me encanta estar aprendiendo siempre. Por ejemplo, en otra empresa había que procesar videos. Entonces, tuve que aprender sobre los formatos de video, por ejemplo, el MP4, que conocen muchos por ahí. Incluso empezamos nosotros ahí a trabajar con el MP3, que es lo que manejaban antes en los DVDs, perdón, y ahí es MP2, ni siquiera MP3 para audio. MP2 es video, entender el formato de video, después pasarlo a MP4, optimizar, automatizar ese proceso. Ellos tenían cerca de 3,000 videos de capacitación, esta empresa. Había que obtener segmentos para poder publicar y hacer un demo en YouTube, que en ese entonces no había o apenas estaba desplegando. Pero imagínense sacar un demo de 3,000 videos de, no sé, 20 segundos, ¿no? O sea, es una labor titánica. Entonces lo que se decidió fue utilizar, o yo les propuse
hacer una rutina en Python y establecer un tiempo más o menos aleatorio para obtener ese segmento de 20, 30 segundos. Y así, no todos fueron los mejores. Con el tiempo esos videos se iban a ir depurando, pero cuando menos ya se tenía un segmento que se podía publicar y ellos podían utilizar para promocionar cada uno de sus productos, ¿no? Entonces todo eso también se pudo haber hecho, bueno, se hizo, bueno, yo lo hice utilizando Python, por ejemplo. Bueno, entonces, pero para eso, fíjense que antes de sentarme a programar la solución, primero tuve que entender el problema y después también entender la solución. Si ustedes no pueden hacer eso, realmente les va a costar un poquito de trabajo hacer el programa, ¿sí? Pueden hacer ustedes ensayos, porque a veces uno no tiene de idea de las soluciones inicialmente, cuando son temas nuevos, dices, híjoles, ¿cómo le hago? O sea, ¿qué módulos hay? ¿O cómo ataco el problema? ¿Cómo ataco para encontrar la solución? Pues puede uno empezar a hacer ensayos, y en base a esos ensayos a lo mejor uno se puede dando pistas, pero realmente sí vale la pena que uno pueda tener como que un poquito, cuando menos, de idea o investigar para darse una idea de cuál puede ser la solución. Entonces, ojo ahí, o sea, si sepan todos los comandos de Python, no les va a garantizar que ustedes puedan generar una solución. Y en las empresas, ¿sí? Lo que va a buscar, o sea, una empresa para que los contrate es que ustedes puedan estar generando soluciones a las diferentes problemáticas que se estén presentando, ¿sí? Entonces, ojo con eso ahí, eso es importante. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero hacer aquí? Paso número uno, obtener, ¿sí? Obtener lista de archivos. Paso número dos, ¿sí? Obtener el tamaño de cada uno de los archivos, ¿sí? Paso número tres, imprimir o exportar, bueno, esto lo voy a poner así, imprimir la información en formato leíble por espérame tantito que aquí está un amigo. Espérate. Ya. Quiere programar en Python aquí mi, mi compañera gatita. Imprimir la información en un formato, vamos a ponerlo aquí, que entienda la hoja de cálculo, ¿no? Hoja de cálculo. Está por ahí. De cálculo. Ahí está, ¿sí? Ese sería el procedimiento a grandes rasgos de lo que queremos o lo que quiero lograr ahorita en este momento, ¿sí? O sea, obtener lista de archivos, obtener el tamaño de cada uno de los archivos e imprimir la información para que la entienda la hoja de cálculo. Esto es en palabras simples. Esto se puede ya hacer un poquito más técnico. Por ejemplo, aquí obtener lista de archivos de una carpeta, por ejemplo, ¿no? De una carpeta o de la carpeta, en este caso, imágenes, ¿sí? Imágenes que tenemos ya creada, por ejemplo. Obtener el tamaño con los archivos. Esto tiene que ser en bytes, ¿sí? Es importante indicar aquí las unidades también en bytes. Imprimir la información en formato que entienda la hoja de cálculo. Esto normalmente se conoce como formato CSV. Son archivos de texto en donde la información está organizada por líneas. Cada línea es un registro diferente. En este caso va a ser un archivo diferente. Y los datos, por ejemplo, el nombre y la cantidad de bytes van a estar separadas por comas, ¿sí? Ahorita lo van a ver cómo funciona. Estos formatos son muy interesantes conocerlos porque son formatos que pueden ocupar muchos sistemas para intercambiar información. Hojas de cálculo, al menos a mí me ha tocado sistemas contables, APIs en Internet, también intercambian información a veces en formato CSV, que hoy están ocupando más otro que se llama JSON también, pero el CSV sigue estando activo. Y bueno, entonces es un formato que vale la pena entender también. Listo. Entonces con esto vamos a empezar a programarlo y vamos a hacerlo en la menor cantidad de tiempo posible para que vean que esto funciona. Entonces, paso número uno, obtener lista de archivos de una carpeta. Para ello, vamos a hacer uso de módulos que ya tiene Python. No voy a construir todo de cero, sino voy a hacer uso de módulos. Hay un módulo que se llama OS, precisamente que me permite manipular este tipo de información. Entonces, lo voy a hacer de esta manera. Para hacer el paso 1, ¿sí?
Ahora sí. Perdón, que ahora sí. Creo que quiere apapachos. Eh, import. Entonces, vamos a poner aquí os punto. Y hay con esto yo puedo obtener precisamente esta lista de archivos. Hay una función y hay documentación también de OS. Déjenme hacer algo por acá. Cuando uno está programando mucho en Python, no, al principio uno no va a conocer todos los componentes que tiene Python o librerías. Entonces, o se hace uno de la ayuda de la documentación de Python oficial que existe en Internet, o puedo yo iniciar Python. De hecho, lo voy a iniciar de esta forma un poco diferente. Aquí estoy iniciando el lenguaje y aquí mismo, en esta ventanita, yo puedo importar el módulo, por ejemplo, OS. Y una vez que importé el módulo, escribo OS, le pongo punto, presiono la tecla de tabulador y me va a dar una lista de todas las posibles variables, constantes y funciones que yo pueda ocupar con este módulo. Voy a buscar uno en particular. De hecho, puedo yo hasta escribir algunas letras. Por ejemplo, quiero algo que me liste y le pongo tabulador y me dice, con list existen dos. Uno que dice listdir y otro que dice listxatr, ¿sí? Voy a irme con esta y le voy a poner un signo de interrogación al final. Esto lo que me va a dar es una ayuda de la función, ¿sí? Que se llama listdir, que pertenece a la librería o módulo OS. ¿Y qué hace esta función? Dice, regresa una lista conteniendo los nombres de los archivos en el directorio, ¿sí? Pues ya está. Entonces, esta es la función que necesito. Pero vean en dónde lo estoy consultando. O sea, aquí mismo en el Python que ya tengo instalado. Entonces, esa es una ventaja muy grande y es algo que se estila mucho trabajar en Python. No es que me aprenda todo, es aprender a buscar que tengo un intérprete que no necesita compilar, que simplemente yo le puedo ir escribiendo comandos y me va a responder de forma inmediata preguntas como estas, ¿sí? Y en base a eso digo, entonces puedo ocupar listdir, en donde le voy a pasar el nombre de una carpeta. En este caso, voy a crear por aquí una variable adicional, voy a llamarla carpeta, y la carpeta que voy a ocupar se llama imágenes, dijimos, ¿no? Así que está. De hecho, la tengo acá de ese lado, imágenes, ¿sí? Imágenes. Necesito el nombre de la carpeta. Fíjense que aquí yo coloco una variable, ¿sí? Adicional de esta carpeta, que es un poquito buenas prácticas. Cuando uno va a colocar datos en un programa, es bueno primero asignarlos a una variable porque posiblemente lo puedan ocupar muchas veces más adelante. Bueno, entonces esta carpeta la voy a colocar aquí entre paréntesis para esta función, ¿sí? Que es de la carpeta donde queremos obtener la lista de archivos. Y esta lista de archivos la vamos a guardar pues en una lista, en una variable que la vamos a llamar lista, ¿sí? Y esto precisamente nos va a entregar ya la lista de archivos. Bueno, vamos a ver hasta aquí. De hecho, fíjense cómo uno puede también ir evaluando los programas en Python como lo vamos creando. Si esto de aquí es una lista, según porque yo le estoy diciendo ahorita que es una lista, pues quiero imprimir ese resultado también, ¿no? Vamos a poner aquí el resultado. Para cada ítem en esa lista, fíjense que lo estoy leyendo en voz alta para que vean cómo se está ejecutando la instrucción. O sea, esta es una instrucción de ciclo que me va a tomar cada elemento de esa lista, lo estoy etiquetando como ítem y después, ¿qué quiero hacer? Pues imprimir, por ejemplo, ese ítem con una instrucción que se llama print. Esto que acabo de hacer ya en, bueno, 12 líneas, pero son menos porque hay comentarios, me debería ya de poder leer la lista de archivos e imprimirlo en pantalla, ¿sí? O en la salida estándar. Vamos a ver si es cierto. Me voy acá a mi ventanita por acá que tenía. Estoy dentro del lenguaje Python. Me voy a salir del lenguaje porque ahí no puedo ejecutar programas, tengo que estar fuera. Y ya que estoy por acá con el ls que había yo dicho antes, ahora sí aparece el programa que dice leimágenes.py. Bueno, ¿cómo lo ejecutamos? Ponemos Python, ponemos leimágenes y le damos Enter. Y perfecto. O sea, ya tenemos aquí el nombre de todos los archivos que estaban dentro de la carpeta imágenes. Sin embargo, hay un problema. Todavía estos archivos, ¿sí? Tienen la extensión PNG y dijimos que no queríamos la extensión PNG. Entonces, vamos a quitar esa extensión PNG. No queremos esos. Entonces, vamos a suprimir los que no son, digamos, PNG. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Bueno,
vamos a poner aquí una condición. Le vamos a decir, si el punto PNG, o sea, ese texto existe en el ítem es el nombre del archivo propiamente, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, más bien, no queremos, ¿sí? No queremos nosotros, más bien aquí sería al revés, estoy manejando un poquito la condición, sería PNG sí, no, en ítem. O sea, quiero todos los archivos que no tengan esta extensión PNG. Vamos a ver si es cierto, ¿sí? Lo voy a crear de esta forma y vamos a ejecutar. Vamos a ver si esto funciona. Vuelvo a ejecutar acá el programa y vamos a ver. Oh, qué interesante. Ya tenemos aquí JPG, 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 JPG. Ya no tenemos archivos con PNG, ¿sí? O sea, ya hay un filtrado de datos y lo hemos hecho apenas con 13 líneas de código y bueno, quitemos todavía la parte de comentarios. ¿Qué más me falta? Bueno, ya tenemos la lista de archivos. Nos falta el tamaño en bytes de cada uno de esos archivos. Bueno, para el tamaño en bytes, lo que nosotros necesitamos hacer es pues preguntarle al sistema operativo, de decirle, oye, sistema operativo, dime los bytes que están ocupando cada uno de estos archivos. Bueno, para eso vamos a ocupar el mismo módulo OS. El módulo OS en Python es un módulo que trae herramientas para precisamente hablar con el sistema operativo a través de Python. Y nos va a permitir a nosotros preguntarle o obtener ese dato del sistema operativo. Lo voy a hacer acá como ejemplo. A ver, voy a agarrar un archivo. Por ejemplo, este que dice momosans.jpg. Lo voy a agarrar en particular para ver, hacer un ensayo con ese. Voy a entrar aquí a Python. Vuelvo a entrar al intérprete de Python para ensayar un poquito cómo es que debería ser la solución para obtener el tamaño. Voy a importar el módulo OS, que es el que les digo que sirve para hacer esta como interfaz con el sistema operativo, y le digo os.path, ¿sí? Que tiene un submódulo o una sublibrería llamada path, y de esa librería hay una función que se llama get. De hecho, no, pongamos que no me la sé. Puse get y le presioné tabulador, y me regresa aquí toda la lista de funciones que empiezan con get. Hay una que se llama get atime, get setime, get mtime, get size. Ah, seguramente es esta get size. De hecho, hasta le puedo preguntar aquí por la ayuda. Y me va a decir aquí el doc screen, que está a esta altura, dice, oye, esto regresa al tamaño del archivo. Ah, perfecto, es lo que necesito. Y le tengo que pasar entre paréntesis el archivo al que le quiero yo medir el tamaño. Entonces, tendría que ser algo así. Tengo que poner aquí el nombre del archivo para que me regrese el tamaño. Vamos a ver si es cierto. Ups, esto me marcó error, ¿sí? Fíjense que aquí hay un error. Esta es la idea de tener una terminal o un intérprete de Python para que no haga estos ensayos. Yo no diga, ah, ¿funciona o no funciona? No funciona en este caso, y aquí abajo marca un error y dice find no found error. No hay un archivo o directorio con este nombre. Y esto diría, no, no puede ser. Si yo lo copié, o sea, literalmente, no me puedo haber equivocado. Pero hay una falla. Lo que pasa es que yo estoy fuera de la carpeta imágenes. Entonces, para que esto funcione, yo debo dedicarle también la carpeta imágenes diagonal, ¿sí? O sea, la ruta a donde está el archivo a partir de la carpeta donde estoy. Lo vuelvo a ejecutar y ahora sí, ya me entregó la cantidad en bytes, el tamaño en bytes de ese archivo en particular. Entonces, yo necesito ocupar esta función que ya tengo aquí, la voy a copiar de hecho, me la voy a traer a mi código. Y entonces aquí podría yo también tener, de hecho, ya que es PNG, aquí voy a calcular, a crear otra variable que voy a llamar tamaño. Uno le pone estas variables así, estoy poniendo ño, no ño, o sea, esto no se estila poner ñes como nombres de variables por compatibilidad de su código, y en lugar de ocupar la ñ, se ocupa ni, ¿sí? Es recomendable porque, por ejemplo, si ustedes ponen variables como año, o sea, si quitan la n y le ponen n, pues eso podría malinterpretarse. Entonces, lo que hacen es que dicen
año, ¿no? Y eso, pues no es una ñ, pero pues puede funcionar. Ahí es un tip nada más de código o de cómo crear variables, ¿no? Bueno, tamaño. Entonces, el tamaño lo vamos a obtener a partir del módulo OS, el submódulo path, la función getSize, y aquí tengo que poner el nombre del archivo que está en ítem, pero con el ensayo que hicimos, también necesito colocarle yo la carpeta, ¿sí? Y la carpeta está aquí arriba, esta es la variable que dice carpeta imágenes. Entonces, tengo yo que pegar estos dos, o sea, tengo que sumar dos datos, dos cadenas, dos textos. O sea, cadena más, tengo que sumar este ítem. Esto me estaría dando algo así como imágenes y el nombre del archivo, por ejemplo, el otro que había puesto yo, no sé, imagen.jpg. Se vería así. Lo que estoy haciendo ahorita se vería así. Me falta que aquí vaya una diagonal en medio, ¿sí? Para que vaya esa diagonal en medio, pues la puedo sumar aquí, o sea, lo tengo yo que hacer, o sea, tengo que considerar eso, es importante considerar esos detalles, para que entre la carpeta y el nombre del archivo existe ese separador, que es la diagonal, y se cree esta cadena de texto. Este es el archivo que yo voy a estar, digamos, calculando el tamaño o obteniendo el tamaño más que nada. Ya que tengo el tamaño, pues ya tengo los dos datos que necesito. Necesito tamaño y necesito nombre de archivo. Entonces vamos a ver si podemos imprimir ya ambos datos. Vamos a poner aquí ítem y vamos a poner también tamaño. ¿Cómo voy de tiempo? Ok, vamos bien. Perfecto. Entonces, fíjense que aquí estamos en el paso 2 también, obtener el tamaño de cada uno de los archivos en bytes. Aquí estamos cumpliendo el paso 2, ¿sí? Obtener el tamaño de cada uno de los archivos a través de esta instrucción que es un ciclo y que va a repetir estas tres líneas que tenemos acá para cada pues ítem en la lista, que es cada archivo en la lista que tengamos ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver si ya tenemos un resultado mejor. Vamos a generar el resultado acá. Me salgo de Python. Volvemos a ejecutar. Ups, me equivoqué por ahí. Dice que cadena no está definida. Ah, claro, me equivoqué. No es cadena aquí, es carpeta, ¿no? Me equivoqué acá. Entonces debe ser carpeta, ¿sí? Es la variable carpeta, carpeta, carpeta. Aquí me equivoqué, no sé por qué le puse cadena. Es carpeta, lo vuelvo a ejecutar. Volvemos a ejecutar. Listo, ya tenemos un resultado más o menos interesante en donde tenemos nombres de archivo y tamaños. Pero este formato que tenemos aquí no es todavía tan fácil de que lo interprete una hoja de cálculo. Hay que colocar una coma entre ambos, ¿cómo se llama? Entre ambos valores, entre el nombre, ¿sí? Entre el nombre de los archivos y entre el tamaño, hay que colocar una coma. No debe de haber un espacio, debe ser una coma. Esos son los archivos CSV. Entonces vamos a hacerlo aquí, vamos a crear ese formato. Hay varias formas de resolverlo. Python tiene una estructura, digamos, o cadenas, que le llaman cadenas con formato, que nos permiten precisamente colocar o arreglar la información prácticamente en la forma que nosotros necesitemos. Yo he empleado mucho esto para crear programas en Python que sirven de interfaz entre sistemas que no se hablan. Un sistema genera los datos de una forma, otro los necesita de otra forma, no se hablan. Yo hago un programa en Python que lee los datos de uno, los proceso, los transformo y genero el formato que necesita el otro, ¿sí? Y eso lo pagan, ¿sí? O sea, hay mucha necesidad de eso también. Entonces, ahí les paso el tip. Entonces, ¿qué voy a ocupar? Cadenas con formato. ¿Cómo se hacen las cadenas con formato? Bueno, las cadenas con formato se expresan con dobles comillas o comillas también, y se les pone una F al principio de format, ¿sí? Son unas F string o cadenas con formato. Y dentro de estas cadenas, nosotros indicamos con llaves en donde vamos a querer valores. Y todo lo demás es texto, que necesito yo la coma entre esos dos valores. Y entre las llaves, yo coloco las variables que quiero incluir allí. Por ejemplo, el primer par de llaves va a ser reemplazado por el ítem, que el ítem es el nombre del archivo. El segundo par de llaves va a ser reemplazado por el tamaño que he obtenido de la línea anterior, ¿sí? Y todas estos dos valores van a ser separados por una coma.
Listo, ya voy a eliminar esto de acá para que no genere ruido y se vea realmente cómo va a quedar. Ahí está. Esa es la forma de crear este formato en Python. Ya, listo, voy a volver a generarlo acá. Vamos a ver si ya coincide. Muy bien, ya tenemos nombres de archivos, tenemos una coma entre cada uno, después el tamaño en bytes y así para todas las líneas siguientes. Bueno, el formato ya está creado. Aquí hay otro paso más. Ya estoy imprimiendo la información y tal vez no puse un cuarto, que debería ser guardar la información en un archivo de texto. Python tiene herramientas para generar archivos, pero eso me llevaría un poquito más de tiempo y tal vez ahorita sería más complejo, digo, para una visión rápida de lo que puede ser el lenguaje. Sin embargo, quiero que vean la cantidad de líneas. Son 14 líneas, ¿sí? En donde ya estamos obteniendo un resultado bastante considerable y ahorita van a ver que sí es válido y que lo voy a poder importar en una hoja de cálculo. Les digo, aquí faltaría la parte de generar el archivo también, pero me voy a brincar un poquito eso y en lugar de guardar el archivo desde Python, voy a guardar el archivo desde el sistema operativo. Esto que voy a hacer puede funcionar para Linux que tengo yo, Mac o Windows. Esto lo pueden hacer con cualquier sistema operativo. ¿Cómo le hago para generar esos datos y guardarlos en un archivo sin que el programa lo tenga explícitamente programado? Bueno, en lugar de ejecutarlo así, que me lo manda a la pantalla, que se llama salida estándar, lo que hago es colocar un símbolo de mayor que, y este símbolo de mayor que, véanlo como una flechita, en donde decimos todo el resultado que va a generar este programa, mándalo a un archivo que vamos a llamar imágenes.csv. Fíjense que estoy colocando la extensión CSV porque es el formato que yo les dije que estoy manejando, en donde los datos se separan por comas, y ya lo hicimos así. Entonces, por eso le estoy dando ese nombre. Yo estoy dándole este nombre en este momento, ¿sí? Lo voy a dar Enter y vean que ahora el resultado no se mostró en pantalla. ¿Qué significa? Que el resultado ahora se guardó en un archivo que ya me aparece aquí también en el editor y que le puedo dar clic y aquí está el archivo, ¿sí? O sea, ya está el archivo con la información. Ya no está nada más en la pantalla, ya es información que puedo yo consultar. Y bueno, ¿y qué puedo hacer con ese archivo? Me voy a ir a un explorador de archivos, déjenme abrir por acá, ¿sí? Tengo un explorador de archivos, me voy a pasar para acá. Aquí está este, que es el que acabamos de crear ahorita con el programa de Python, y lo voy a abrir, ¿sí? Le voy a dar doble clic. Yo tengo una suite de Office que se llama LibreOffice, me está cargando en este momento. Este es un panel de importación, ¿sí? O sea, normalmente así aparece cuando uno importa archivos de tipo CSV, que dice, oye, separado, ¿por qué? Por coma, esto está bien. Delimitador de cadenas, bueno, no es necesario. Y aquí una muestra de cómo me está colocando la información, ¿sí? Que parece ser que la está importando bien. Y vamos a darle a aceptar. Le damos a aceptar y listo. La información ya fue importada de forma correcta, en donde tengo nombres por un lado, tengo tamaño en bytes por otro, y ya con estos datos aquí en la hoja de cálculo, pues, ¿qué quieren hacer? ¿No? Pueden ordenar, por ejemplo, por nombre, ¿no? Se pueden venir por acá y decir, a ver, datos, vamos a, ¿dónde está? Ordenar ascendentemente, por ejemplo, ¿no? En este caso, ordenar descendentemente, ordenar por tamaño, graficar, o sea, ¿qué quieren hacer en una hoja de cálculo? Ya lo que necesiten, pero la información ya está aquí, en una hoja de cálculo que la pueden ocupar ustedes, compartir con otra persona, generada a partir de un programa de Python, ¿sí?